Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro virtual, en este caso un encuentro con una autora que está muy, muy, muy lejos, ya lo dije ayer, directamente en un extremo, en uno de en un extremo del mundo, uno de los polos, digamos, del globo terráqueo, en la Patagonia, para ser más exacto. Este encuentro forma parte de la edición virtual de Santa Cruz Comic 2023 del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife. Y en primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Cinemas Comic, que es la que nos da soporte, la que nos permite además poder realizar este tipo de encuentros, y a la Cátedra Cultural Mueves de la Universidad de La Laguna, fundamentalmente también por su apoyo y por el trabajo sobre todo de difusión y de estudio que está haciendo sobre el noveno arte. Y además quiero dar las gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. También quiero dar las gracias a todas las personas de la Fundación y todas las personas que tienen relación con Santa Cruz Comic, que tal día como hoy domingo hay gente que está trabajando, que está montando exposiciones, que está escribiendo textos, que está preparando notas de prensa o que está actualizando las páginas de Facebook, las páginas de Instagram, las redes sociales, precisamente para que este evento tenga la mayor difusión, la mayor y mejor difusión posible. Dicho todo esto, les voy a contar una historia que creo que la van a entender muy bien. Ven, esto de aquí, esto es una cajita de cartón, o sea, ahora que la vean no les voy a engañar, una cajita de cartón, de una editorial argentina, de la República Argentina, se llama Primavera Revolver, con la que mañana espero tener el placer de poder hablar con sus editores, y dentro, en este es el Historieta Revolver, tomo uno, y vienen cuatro cositas como esta, o sea, cuatro, digamos que pequeñas revistas, pequeños cómics, yo que se llamen ustedes como quieran. Y en la página 69, esto además es adictivo porque además la idea es muy buena porque son historias nuevamente divididas en cuatro partes. Entonces empieza, si te las compras, esto se compra según comentan los propios editores. Y bueno, me ha comentado una de sus responsables, Paula Valera. Esto se compra en los kioscos o en librerías, semanalmente o mensualmente en este caso. Pero claro, cuando compras esto los tienes todos juntos. Entonces empiezas a leerlo, pues claro, dice, empiezas a leer una historia y quieres leerte las cuatro páginas, las cuatro historias seguidas, para que veas cómo empieza y cómo termina. Y en la página 69 me encontré con esto de aquí, el Valle de los Secretos. Y entonces, dije, Valle de los Secretos, Fergris. La verdad es que admití que no tenía ni idea de quién era la persona. Y entonces empecé a leerla. A ver, uno tiene que ser sincero, sobre todo porque por mucho que quieras es imposible abarcarlo todo. Y empecé a leerla, que es la historia que les estoy planteando. Y la verdad es que, a ver, yo soy, digamos que para este tipo de historias, soy un público fácil y agradecido, porque todo lo que sea fantasía, todo lo que sea ensoñación, todo lo que sea el llevarme a cualquier otro sitio que no sea el mundo real, la verdad es que me ha gustado desde que era muy pequeñito. Pero esta historia tenía, no sé, y además fíjense que es una historia que tiene un montón de texto. A mí, a ver, no me gusta el agravio comparativo, pero me recordó poderosamente a Sandman, en el buen sentido, porque hay muchas cosas que se han hecho posteriormente que la verdad es que no merecen la pena leerlo, pero esto no. Esto me pareció tremendamente poético, tremendamente lírico, por decirlo claramente, con un gusto estético muy, muy cuidado, con un trazo precioso, porque se lo ven aquí, ven cómo está hecho, cuál es el dibujo, o sea, nada bien agarrado, es todo. O sea, es como, en cierta manera, en un mundo tan disparatado como el que vivimos, una historia como esta es un remanso de paz, por decirlo claramente. Incluso la última página, que es la que, digamos, más convencional, es tremendamente bonita. Y entonces, por aquello de que uno tiene este espíritu de vamos a ver si, lo que hice fue primero saber quién era Fergris, que me enteré que Fergris es el seudónimo o el nombre de guerra que utiliza la persona con la que vamos a hablar hoy, que realmente se llama María Fernanda Lanuti, pero bueno, lo de Fergris tampoco le queda mal. Y entonces me metí en internet, apareció su blog, empecé a leer la historia, me gustó mucho lo que leí y le mandé un correo electrónico.
¿Qué es lo que se hace ahora? Antes cogías el teléfono, era más complicado, antes de conseguir el teléfono solía ser más difícil, pero encontré su correo electrónico, le mandé un correo electrónico y me respondió ese mismo día. Muy sorprendida porque alguien del otro extremo del mundo, nunca mejor dicho, porque además ella está en Argentina y yo estoy en Finlandia, o sea que evidentemente yo estoy casi arriba, pegado arriba, y ella está casi pegada abajo. O sea, ella está pegado a un polo y yo estoy pegado al otro, por decirlo claramente. O sea, con el mapa en la mano, si ustedes lo hacen, prueben a ver dónde está la Patagonia y dónde está Helsinki. De hecho, Helsinki es lo que más cerca, más lejos está del círculo polar ártico, pero vamos, estamos a 900 kilómetros, que eso no es nada en comparación. Y entonces me respondió y entonces me contó, me empezó a contar cosas, porque además en el blog ya contaba que esto no era una historia sola. Y entonces, bueno, pues le dije que sí, que se quería apuntar a esto. Entonces se me quedó. Yo imagino que tuvo una cara como diciendo, anda, ¿y este de dónde ha salido? O sea, de qué manicomio redondo ha salido? Eh, pero bueno, en principio el no lo tienes por delante y bueno, después de eso ya me mandó su currículum, estuve leyendo, el currículum lo tengo delante. A ver, es una persona que ha trabajado, a ver, es profesora de artes visuales, especialidad pintura, que eso ya está bien. Ha estudiado ella ilustración con Marcelo Sosa en Buenos Aires, acuarela con Jorge Ricciarduli, historieta gráfica con Salvador Sanz y Enrique Alcatena, y guión de historieta gráfica, mi madre. Así, y después en esto me sentí muy identificado porque ha sido comisaria de exposición. O sea, y ya trabaja, además me encantan los títulos. Sublime Hipótica Soledad, El Galpón en Luján, y después Trilogía Criolla, Pintura, Dibujos y Fotografía. Y después ha trabajado en muestras colectivas, y además muestras colectivas que tienen bastante relación con Francia, con la cultura francesa. Y después, vamos a ver, ha trabajado en editoriales, trabaja llegó a trabajar con ediciones de nuestro país. Y bueno, el tema es que toda esta historia de El Valle de los Secretos, creo que son 10 o 12 libros. O sea, estoy hablando de memoria porque, perdonen, pero con todo este follón. Pero sé que 10 son seguros porque de hecho tuvo la deferencia de mandármelos, que no todo el mundo lo hace, y menos en el mundo en el que estamos. Y bueno, y yo creo que en realidad de lo que se trata, de lo que se trata en la fundación es darle eso, altavoz y darle la posibilidad a que autores de cualquier parte del mundo, independientemente del idioma que hablen, tengan la oportunidad de contar sus experiencias. Porque además, gracias al mundo virtual, la pesadilla logística de tener que traerse a una persona de un extremo del mundo a otro desaparece. Por lo tanto, bueno, pues sin más dilación y si la técnica y la tecnología nos la permite, la persona que nos está viendo, en este caso, la persona invitada, que es Fer Gris o María Fernanda, lo primero que nada es hola, buenas, en tu caso son buenas tardes, Hola. en tu caso son buenas tardes, sí, porque bueno, En mi caso es buenas tardes, sí, buenas muy tardes. buenas tardes. Con En sol Canarias y con también un son poco de buenas frío. tardes y en mi caso son buenas noches. O sea, aquí vamos saltando de uso horario como un canguro. Y si hay alguien en Estados Unidos, pues serán buenas noches. O sea, o si alguien, mejor dicho, si seguimos andando, ya no sería Asia. O sea, el tema es que si vamos para atrás es menos, si vamos para atrás es más. Bueno, esto es un follón. Bueno, dicho todo esto, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Qué linda Y, introducción, muchas gracias. y después, a ver, a mí, o sea, sabes que ya hablamos, tuvimos un encuentro previo precisamente para ver cómo se hacían estas cosas, cómo hacíamos nosotros estas cosas. Y yo te comenté que no soy de mandar guiones ni ninguna historia, porque me parece que eso encorseta mucho Ujú. ya desde primeras dadas. O sea, ya te marca una pauta y que a lo mejor no es la pauta que tú quieres seguir. O lo que hablábamos el otro día, o ya vas partes con la idea de yo quiero hablar de esta obra, esta obra, esta obra, y resulta que a lo mejor son las obras que al autor no le gustan, porque son obras que le tuvo que hacer, pero realmente se quedó Sí, ahí. sí, sí, Entonces, por eso yo lo del guión prefiero sí. dejarlo a un lado. Pero hay una pregunta que es obvia, es ¿por qué te dedicas, a menos de que te encante, eso ya se supone, ¿por qué te dedicas a hacer lo que haces y cómo fue pasar de emborronar páginas en casa, en un blog, imagino, o en el colegio o donde fuera, a llegar a hacer o sea, llegar a hacer una historia
como El Valle de los Secretos y bueno, todas las historias. De todas maneras, iremos viendo imágenes de su trabajo. Cómo fue pasar de eso a ya dedicarse a trabajar profesionalmente como dibujante e ilustradora. Bueno, yo dibujo desde antes de mi memoria. Según mi mamá, desde antes de hablar. De hecho, la palabra me cuesta mucho y ya pido disculpas porque me cuesta mucho y creo que mi manera de comunicarme y decir es dibujando. Y dibujando historias, no dibujando la forma por la forma, el color por el color. Yo con la plástica no, bien, me llevo bien con la historia narrada con imagen. Y busqué mucho tiempo cómo trasladar esas historias que tenía en la cabeza al papel y me guié mucho con los libros que leía desde chiquita, con libros que tenían unas ilustraciones geniales. Y bueno, digo, yo quiero hacer eso, quiero trasladar mi mundo a un papel. Y bueno, después estudié la carrera, que un poco me desvió porque era más orientado hacia la docencia, docencia, digamos, institucional, ¿no? En escuelas, eso. Y después, bueno, pregunté en editoriales y empecé a trabajar en editoriales y también con el tema del blog, allá por los 2000, empecé a contactarme con otros ilustradores y ahí empecé bueno, conocer. Ahí encontré editoriales pequeñas, una de acá de Patagonia, la Duendes, patagónica, después una cordobesa, que todo es de la China, ¿no? Y bueno, después autopublicándome y sobre todo difundiendo por internet. Eso fue lo que más me abrió a que me leyeran, a que me encontraran y encontrarme con otras personas, y con lectores y con Sí. colegas. A mí personalmente, cuando yo descubrí Primavera Revolver por mi absoluta, bueno, lo que estamos viendo, ahora mismo estamos viendo la portada de los sueños de los sueños de piedra, por ejemplo, para simplemente Sí. esto demuestra, o sea, un poco sobre todo tu estética y tu forma de entender las cosas. Te decía que yo descubrí Primavera Revolver por mi absoluta devoción para con los aviones, por una trilogía de avión, una trilogía basada en, o sea, que soportada en las hazañas, porque hay que decirlo así, de los pilotos argentinos a través de las Malvinas, Sí. frente a un antagonista muy superior. Y bueno, y a partir de ahí fue cuando descubrí Primera Revolver y me sorprendió mucho además la factura de lo que estaban publicando. Y además, sobre todo en un país que, bueno, en realidad, si el mercado en España está como está, pues no quiero pensar cómo puede estar en Argentina, tal y como está la situación. Pero sí, pero a ver, pero eso que me comentas, además, el hecho de que hay ediciones, hay editoriales pequeñitas y hay gente que apuesta y que además tienes la posibilidad de autopublicar y demás, es, resulta, vamos a ver, incluso resulta gratificante porque eso demuestra que hay una cierta esperanza, porque siempre tienes la idea, bueno, pues sobre todo en un país como en España, digo, yo admito que viviendo fuera lo veo de una forma bastante más tangencial. No oigo, digamos, que el coro de gente quejándose perpetuamente, pero siempre se dice, no, es que en España la situación está muy mal y no sé qué y no sé cuánto, y bueno, el autopublicarse en España se está empezando a ver, pero mucho más lento que se puede ver en otros países. Y viendo tu trayectoria y viendo que has publicado en editoriales pequeñas, medianas y grandes, sobre todo en editoriales pequeñas, y consigues sacar estos proyectos adelante, a mí lo que me demuestra es que en realidad si quieres, si sabes aprovechar las herramientas que tienes y sabes aprovechar la, el espacio que te den, al final acabas consiguiendo hacer cosas. Yo creo que... Sí, sí. De hecho, yo ahora en este mismo lugar estoy en el taller donde se hacen libros, que los hacen mi vecino y amigo. Y Mm, tenemos una pequeña editorial que se llama Ediciones del Mañana. Y bueno, acá están libros a hacer con las tapas sin poner casi y cuentos de sueño de la vida, que son cuentos que soñé hace muchos años. Y bueno, este es nuestro taller, es mi vecino, y tratamos de hacer lo mejor posible con la mejor calidad posible. Sí, es lo que estás diciendo, buscar la manera de hacerlo.
Es difícil, no ha sido ni nos es fácil, pero sí, lo estamos pudiendo hacer, a pesar de todo. Eh, yo dije antes lo de Sandman y no por el grave comparativo, sino porque simplemente Sandman es un referente en cuanto al mundo onírico, que tampoco es que Neil Gaiman inventara nada nuevo, porque Sí. en realidad todo esto se lleva haciendo muchísimo tiempo antes. Pero te lo digo porque además, te lo comenté también, que una de las cosas que la Fundación lleva haciendo ya más de 3 años es tratar de darle voz y altavoz a las autoras. Porque ayer hablé con una autora española y le dije, es que durante una época en los grandes salones, en cualquier salón, pero sobre todo en los grandes salones españoles, dentro del programa había un encuentro que duraba 45 minutos o una hora, que era un encuentro con autoras. Entonces sentabas a 4 autoras en una mesa a que hablasen de sus experiencias como si fueran un experimento científico. O sea, 4 niñas que dibujan cómics. Y claro, yo siempre pensé lo mismo. Digo, ¿qué diferencia hay entre un autor y una autora más allá del nombre? O sea, y más allá, porque ni siquiera lo del sexo. Y ahora no, afortunadamente se está cambiando un poco el tema, entonces ya, vamos a ver, tú coges un cómic y ves que él tiene, que en la portada pone Paula Varela y no te extraña, y encima, todavía el caso de ella es peor, porque encima es guionista, que eso parece como que todavía estaba más vetado que ser dibujante. Pero que en realidad, vamos a ver, una de las cosas que hace la Fundación precisamente es eso, es tratar de darle no una cosa puntual de 45 minutos en un evento, sino hacer un seguimiento, pues yo no sé, este año puede haber, fácil, ya puede haber de enero hasta ahora en octubre, si no ha habido 40, 45 encuentros con autores, no ha habido ninguno. Vamos, yo he sido responsable de unos cuantos, o sea, lo sé por experiencia. Pero bueno, partiendo de la base de que ahora ya hay gente que consigue Bueno, aceptar que también una chica, una niña, una mujer, llámelo usted como quiera, no solo le pueden gustar los cómics, no solo puede leerlos, sino también puede hacerlo, escribir el guión o dibujarlo. ¿Cuáles han sido tus influencias a la hora o sea, cuáles son las influencias gráficas que tú has sí. tenido a la hora de decir, bueno, hago esto, cojo esto de aquí o cojo esto de allá? Yo creo que la primera historieta que vi como tal era El Príncipe Valiente, salía en una revista infantil en los 80 acá en Argentina, se llamaba Besito, ¿Mm? ¿La y a mí conozco? me impactó muchísimo. Me impactó El Príncipe Valiente, después traté de buscarlo, no lo encontré hasta muchos años después, y en el medio, cuentos ilustrados de una editorial que se llamaba Codex, yo no sé si es de Argentina o ha estado en España, o al revés, de España y llegó a Argentina, que tenía unas ilustraciones que yo amaba y amo. O sea que vengo más del libro ilustrado, por eso mis historias de viñetas están marcadas, están Ujú, medio mixturadas de ilustración y viñetas. Y después, bueno, más cerca de mi edad actual, bueno, el corto maltés, Hugo Pratt ujú. y los argentinos oeste, bueno, Sí, es que además sí, en tu país no hay ningún no hay, me no hay, ahorran no hay- no hay situaciones. dibujantes buenos, además. O sea, Argentina no da ninguna dibujante bueno, menos mal. O sea, hubo una época en España que abrías un cómic y si había 7 historias, 5 eran dibujantes argentinos. Y las otras 2 eran de dibujantes anglosajones. O sea, era como Claro, decir, eh, todos estaban en España viviendo porque y tuvieron que irse, bueno, pero... sí, bueno, mi amigo y maestro Enrique Alcatel, que también me gustó desde que lo conocí también en los 80, sus dibujos, me marcó muchísimo. Y encima, y además me enteré después que nos han gustado las mismas cosas. mm, Así que bueno, no puedo no mencionarlo porque después hay un montón de dibujantes que se me escapan los nombres ahora, sí, pero a sí ver. va por esta rama de la fantasía. Y además, es una fantasía eso muy onírica, o sea, porque una de las cosas que yo he Sí, detectado es que, por ejemplo, hay mucha gente que ha dado por imitar el estilo de Neil Gaiman, pero no tienen la prosa de Gaiman. En realidad, lo bonito de Gaiman no son los dibujos. Se me refiero, no es las historias de claro, Gaiman, lo bonito no son los dibujos, es su prosa, porque da igual cómo sea el dibujo, o sea, sí, realmente la prosa es la que te va metiendo. Y a mí una cosa que me sorprendió muy sí, gratamente, o sea, y me gustó mucho,
fue la forma en la que están contados, o sea, no solo esta historia, como me mandaste más. Bueno, y ahora mismo estamos viendo una ilustración que prácticamente es una página doble. eh, y además eso es yo en realidad, o sea, los cuentos ilustrados también seguramente tenga algo igual. Yo sé de ese tipo de historias también, de los clásicos pasados a cómic. Y por supuesto, a ver, lo del Príncipe Valiente, pues, a ver, yo no me yo lo digo públicamente, yo no me he repuesto la primera vez que leí a Harold Foster. O sea, yo a partir de ahí lo único que he hecho ha sido tratar de tener todo Príncipe Valiente en casa, pero yo hay imágenes, o sea, y después además, como tuve la oportunidad de ver un par de originales de Foster que eran enormes, porque en aquel momento no se fotocopiaban, se le sacaban fotografías y demás. Yo hay momentos en que realmente no entiendo cómo alguien es capaz de dibujar tan bien. O sea, me refiero a ese nivel, con ese nivel de detalles, Sí, porque parece una fotografía. O sea, y además, no sé si te pasará lo mismo que a mí, pero hay momentos en las aquellas que no eran tiras de prensa, que eran dominicales, que parece que los personajes se están moviendo realmente. O sea, es algo, tú dices, ¿cómo alguien puede sí, ser sí, capaz tiene de vida, dibujar está así? vivo. Sí, 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 sí. O sea, Sí, le ves hasta el mínimo detalle, porque le ves sí, el jirón que lleva la capa del caballero que van dando por no sé dónde, y el otro realmente sí, sí, estás viendo que se está moviendo. Entonces, a ver, es que es eso, sí, recuperarse de la impresión del trabajo de Foster es como, ups, nunca. O sea, sí, una vez que lo lees, ya ahí te quedas. sí, sí, sí. Representa algo tan lejano, pero es tan cercano también. Sí, Tiene esa sí, vida tan cercana a uno. sí, sí. Yo creo que es que la mayor virtud de gente como Foster, de gente como, sobre todo ahora de los clásicos, de gente como Foster, de gente como Raymond, incluso de gente como Caniff, por Sí, citar tres de los grandes, 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 es que te sigues leyendo las cosas 60, 70, 80 años después y te siguen, sí, o sea, sigues encontrándole algo para seguir leyéndolo, aunque te lo hayas leído antes. exactamente. Sí, Ahora mismo estamos viendo una página, es curioso porque además este tiene una maquetación muy clásica, cosa que no tiene, claro, es que la maquetación de estas historias. A ver, ¿cuál fue la génesis de todas, o sea, la génesis de donde está incluido el Valle de los Secretos, corrígeme, ¿son 10 o 12 libros? son 12, hay Son dos que 12. están inéditos todavía. Sí, sí, Están por eso en, es que están me por sonaba, me distribuir. sonaba que eran 12 porque además me mandaste la historia, me mandaste un correo electrónico y me estuviste explicando, y por eso Sí, me quedé con, una cosa es lo que me mandaste y otra cosa es lo que me claro. dijiste, por eso dije 10 o 12. Eh, No, la, sí, yo también. Mira, pues, el Valle de los Secretos, aquí La está, precisamente génesis. esta es la portada, esa es la portada de la historia que está incluida, precisamente. Yo antes les enseñé, esta es la Ujú. página que yo les enseñé antes. Epa, Eduardo, esta es la página que yo les enseñé antes. Y esa es la portada precisamente de esta historia. ¿Cómo surge? O sea, no cómo surge, no. Cómo surge ya lo sé porque me has dicho que te encanta la fantasía, pero ¿cómo se mete alguien en una historia que al final acaban siendo eso, 12 historias, porque no es una historia sola, son, digamos, una historia en 12 partes, y además no son historias de 2 páginas, no, son unas cuantas, porque y hay unas que son más grandes que Es esto. una conferencia, es una conferencia de charlas con amigos de historieta de Buenos Aires, como yo vivía cerca de Buenos Aires hace 12, 15 años, de el amor por el lugar donde vivimos ahora, que es la Patagonia Argentina, zona de las montañas, la Patagonia tiene más años de las montañas, eh, por la música, porque yo soy, digamos, amante de la música, aunque no la ejerzo, sobre música sinfónica, y, digamos, clásica, o la cuestión lírica, operística, eh, y, y es esa confluencia de todas las cosas que me hicieron bien en la vida, que me hicieron bien en mucha oscuridad, y es inventar un propio, que puede sonar muy como, no sé, pedante, pero la necesidad que uno tiene ¿no? de jugar, de inventarse un mundo, bueno, los viejos de grande, y lo pude trasladar al papel. Después de muchos bocetos, muchas charlas con mis amigos, de mucho escribir, más escritura y después del dibujo. Eh, una historia trajo personajes, esos personajes tenían su propia vida,
y me generaban preguntas que las tenía que al responderlas surgían otras historias, y siento una red en ese mundo interno, que estoy toda, y, y estoy trabajando ahora con lo que sería como el arte del mundo, y a su vez salen más preguntas y más respuestas y más búsquedas. Mm. Pero el origen es ese, es ordenar todo lo que me hizo bien durante mi vida. ¿Cuánto tiempo has invertido en crear, digamos, que tu propio universo? Desde que empecé a ordenar las ideas en 2010, 2010, sí, 13 años ya. Mi madre, pero eso es mucho tiempo. Venían pedacitos de antes, pero sí, sí, es bastante. Sí. Sí, sí, lo sé, lo sé. Quedaron muchas ideas en el camino todavía. A ver, a los que nos estén viendo, que ya te lo comenté el otro día, que quieras que no, esto, a ver, este tipo de encuentros no solo están pensados para gente que ya trabaja, sino gente que quiere trabajar. Eh, a ver, Uh-huh. tú eres autora, yo soy autor, tú puedes tardar 10 años en hacer una historia, yo puedo tardar 3 años o 4 años en terminar el borrador de un libro. A ver, para los que están empezando o estén en los Uh-huh. primeros estadios, estos son trabajos donde le tienes que echar muchísimas horas, no muchas, muchísimas. Y aparte, Sí, sí, yo defiendo la teoría de que uno tiene días regulares malos y muy malos. Días buenos tienes uno sí, cada cuánto, porque en mi caso, pocos. cada mucho. Entonces, exactamente, cada mucho, por ser generoso y no asustar a nadie. Entonces, que nadie se extrañe de que un autor Sí, esté una década, que no entiendo que, o sea, entiendan, no solo está haciendo esto, pero que esté 10 años o sí, más de una década con las ideas en la cabeza, sacando una idea nueva, escribiendo una idea nueva, dibujando una idea nueva. Y al final, eso, al final te pasas, pues eso, 10 años, 10 12 años, desayunando, comiendo, cenando con la sí. misma historia. Aunque entre medias tengas tiempo, pues para, no sé, dibujar esto, la página que estamos viendo, o participar en una exposición retrospectiva, o para dar una conferencia o dar clase. Pero, señores, cuando te metes a crear, acabas desayunando, comiendo, cenando, yéndote a la ducha con la idea. No piensen que es lo... Sí, 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 señor. Sí, sí, es Sí, así. Eh, es lo que estás diciendo, y no solamente el tipo de dibujar o de escribir, es ir caminando por la calle y pensando en eso, soñar con eso, sí, anotar en medio de trabajo alguna cosa, que problema que surgió cuando estabas escribiendo, en otro momento te surge la respuesta, es vivir conectado con esto y tenerlo un poco diferente, un poco bastante. No solo mm. los días que uno tiene ganas de dibujar. Y te levantas por la noche En mi a casa ver un hablando vaso de con agua colegas, y yo apuntas algo. tengo Sí, sí, es así. O sea, no hay una guía, no es decir, no, ahora me siento y me va a salir todo, no. exactamente. O estás en el supermercado, o estás en no sé dónde, y de repente dejas lo que estás haciendo y te pones a apuntar, a escribir algo, porque en ese momento hay, hay tres ideas tres ideas que estaban muy peleadas entre ellas que se acaban uniendo. Y al final, pero es que esas ideas se unen cuando ellas quieren, no cuando tú estás cómodamente sentado en tu mesa de trabajo, no, no, eso Exacto. tampoco funciona. O sea, eso Tiene una vida es... propia. Sí, 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 exactamente. Las ideas tienen su entidad propia. Esta ilustración es muy bonita. Es una ilustración de una niña dentro de una especie de... bueno, de hecho tienes una historia. Una niña dentro de una tontería, sí, ahí también. Dentro de una tienda de música, de instrumentos musicales, que es muy Sí. bonita. Muy, muy bonita. Eh, Bueno, eh, sí, esa historia se la hice a mi hijada cuando cumplió 9 años, y también es muy bonita. Yo la, estaba de- ahí de golpe, sí, pero como estaba haciendo una vida subyacente que de pronto afloró, y le tuve que hacer caso y escribirla y Ujú. dibujarla. No, no, es que De ahora hecho, cuando también la me vi gusta mucho digo, llevar notas en cuadernitos. esto lo leían, digo, esto también lo he leído yo, o sea, esta imagen la tengo porque también he leído la historia, porque he leído un montón de cosas, me mandaste un montón de cosas, tuve la oportunidad. Eh, También eres profesora, que, digamos, ¿en dónde te...? Porque la pregunta también, de cierta manera, puede ser muy, muy estándar, pero es lo que es. ¿Dónde te sientes más a gusto? Siendo, o
sea, dando clase o estando o en tu estudio trabajando y haciendo las cosas? Bueno, a veces no son incompatibles. Yo en la institución nunca me he sentido a gusto, ni como alumna ni como docente, pero es un problema de insensibilidad mía y la mayor parte de las clases que he dado ha sido a mi propio estudio. Que me pongo a dibujar y viene alguien y esa es mi clase, estamos juntos. Eh, Demasiado personalizado por ahí y me termina siendo amiga de mis alumnos, o al revés, de mis profesores. Esa cuestión de lo que a mí me pasó, de mi experiencia con esa búsqueda, se da más como se da en un ambiente más acotado, más pequeño, más personal. Ahora hace bastante que no estoy dando clases por problemas de salud, pero siempre hace 20 años, más de 20 años, que doy clases de esta manera, más Tam- caótico, digamos. tam- No, a ver, Y si como perfil, no sé, a veces puedo decirte que prefiero dibujar sola, pero muchas veces no, es según el momento, es mm, según el momento. A sí, veces prefiero dibujar en grupo, sea con colegas o con alumnos o profesores eh, o de maestro, eh, que estar sola. Es según el sí, momento. En este es el momento momento. estoy más grupal. Sí, no, no, hay momentos en que sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque también, o sea, eso es otra cosa que la gente que está empezando en esto, que quiere entrar, tiene que entender. Este es un trabajo muy solitario. O sea, eh, también yo te lo comenté durante la pandemia, hubo mucha gente, sobre todo en países como España, que la gente tuvo que estar confinada en casa, que lo llevó muy mal. Pero Sí, toda la gente del gremio, todos los que nos sí, conocíamos, que éramos o guionistas o dibujantes o gente que se dedicaba a escribir sobre cómic, a nosotros nos da igual, porque en realidad pasamos mucho más tiempo en casa que fuera. Sales porque tienes que ir a un evento o sales porque tienes alguna historia, pero en realidad tu mundo es tu mesa, sí, yo tu, qué no sé tuve yo. mucha diferencia. Sí, o sea, es verdad, es que yo hablaba con gente, que lo clásico, sobre todo, yo tenía la oportunidad de salir, pero en España, pues, decía, ¿cómo está? Estamos, todo el mundo te llamaba antes o después, de una forma o de otra. Y en realidad nadie se quejaba, decía, bueno, pues ahora tengo que estar en casa porque tengo que estar en casa, pero no tenían esa ansiedad acumulada de no, no, no. O sea, y cuando Sí, el confinamiento pasó, pues no, digamos que ellos no notaron, ni yo tampoco lo noté, aunque estaba viviendo en el extranjero, ese tipo de historias. Y es una cosa que también a la gente tiene que entender, o sea, por es mucho que haya cierto. nuevas herramientas, por mucho que tengas una tableta, que tengas un lápiz digital, que tengas no sé qué, que tengas no sé cuánto, al final el trabajo lo tienes que hacer en casa tú. O sea, puedes estar en un estudio Sí, que estás hablando con alguien y tienes la interacción directa, pero al final tú estás solo delante de tu ordenador, delante de tu tablero, que hay gente que todavía le gusta hacer cosas a mano y después pasarlas, escanearlas y demás. Eres tú y nunca es mejor dicho cierto. tus circunstancias. O sea, no hay, en esto no Sí, hay, no hay inventos más allá de. Eh, lo de. Ya eso ya es más personal. ¿Cómo se compagina ser dibujante con ser comisario de exposición? Porque es que ser comisario de exposición te obliga necesariamente, aparte de un trabajo de documentación, hacer el trabajo de documentación, tratar con la persona o las personas o el editorial o no sé qué, conseguir el material y después normalmente asistir y ver cómo todo funciona y después te gusta o no te gusta, también tienes que asistir a la inauguración. Porque pues, se supone que aquello está porque tú te lo has claro, estado bueno, eso trabajando hace antes. mucho tiempo. Sí, hace años que no lo hago. Ahora solamente dibujo y doy clases y hago objetos, libros, cuadernos con mis dibujos. Hace mucho tiempo que no hago este otro trabajo. Pero Quedó ahí. ¿cómo surgió el hecho de hacerlo? O sea, haciendo, ¿qué experiencia, qué recuerdas de la experiencia? Porque, por ejemplo, hay veces que te lo digo por experiencia personal. Yo he estado con autores, no, yo no he sido el responsable de la exposición, pero he estado con autores viendo Ujú, exposiciones y hay autores que me han dicho, a mí esto no me gusta. Es como, ujú, hay un chiste privado en una película, hay un chiste privado, muy privado además, en una película que se llama Regreso a la Escuela, de un cómico norteamericano que se llamaba Rodney ujú. Dangerfield, que él tiene que hacer un trabajo sobre Kurt Vonnegut, sobre el escritor norteamericano, y entonces está en la universidad con su hijo, tocan a la puerta y es Kurt Vonnegut. Además, Kurt Vonnegut de verdad, el autor. Y entonces
el chiste privado viene porque él presentó un trabajo y su profesora de literatura le dice textualmente, el que ha escrito esto no sabe quién es Kurt Vonnegut. Y tú dices, pero si es el autor el que lo ha escrito. O sea, él ha hablado con el autor, tú tienes la idea. Claro, Entonces se tiene, digamos, a veces los autores claro. tienen esa idea. Dice, yo a algunos autores le he dicho, mira, involúcrate más si van a hacer una exposición de tu trabajo, porque tú eres el Claro. autor, tú eres la persona. Entonces, Sí, dado que tú eres, aunque hace tiempo que no lo haces, eres autor antes y eres autor ahora. ¿Cómo viviste esa experiencia de repente cambiar el papel? Porque en cierta manera si eres comisario de exposición, vienes a ser como el representante de aquello que vas a exponer. En este caso, si haces una exposición de un autor, tú vienes a ser representante de ese autor. ¿Y, y cómo se sí, lleva? yo lo viví con mucho estrés. En ese momento fue hace más de 14 años y no me sentía a gusto. Por eso lo hice muy pocas veces y fueron sucesiones donde yo también estuve. Mm, Y hechas muy intuitivamente porque no lo sé hacer y yo me corrí de eso. No me ha gustado estar en ese lugar. Me gusta la Me experiencia. pareció demasiado. Yo soy más ermitaña y No, estar no, en esa situación no me ha gustado mucho. Así te que aseguro que me la corrí. experiencia La experiencia es muy complicada. Ser comisario de exposición, te lo digo, Sí, después de 3 sí, décadas haciéndolo, es muy, muy difícil, porque además nunca, o sea, nunca lleva a sí, gusto de todos y sí, además es muy difícil como es un puzzle que no tiene instrucciones. Yo siempre lo digo igual, o sea, el problema de una exacto, exposición es que por muy exactamente. encorsetada que esté, no tiene libro de no tiene folleto, salvo cosas Sí, que sean muy, muy sí, determinadas. Entonces, y sobre todo cuando está abierto, cuando es sobre el trabajo de alguien que encima está vivo sí, o tiene mucha gente alrededor, aunque la persona ya no esté, es muy difícil ensamblar algo que guste a todos. sí, Porque lo que hicieron los mesopotamios en el muy desierto, bueno, vale, muy bien, esos señores ya no están, entonces son las piedras que hay, tú las expones y ya está, te claro, gustará más o menos. sí, Y ellos usaban una simbología. Pero claro, cuando estamos hablando te lo digo porque yo he estado detrás de una exposición de Horacio Altuna o una exposición de Juan Jiménez. Entonces, mira, no hay nada más divertido, y perdón, porque lo que voy a decir a mucha gente no le va a sentar bien, pero no hay nada más divertido que estar viendo una exposición de un autor con el autor sin que la gente que está al lado sepa que él es el autor. Porque entonces oyes unos comentarios, y entonces el tema es que muchas veces ves la cara del autor y entonces tienes que decirle, mira, no digas nada porque si dices algo lo vas a estropear. O sea, no digas nada. Y después sales con el autor y además el autor o está eufórico o está con un enfado. Y dices, vale, lo siento. Pero claro, tú estás hablando con él, pero claro, ellos ven a dos personas, no saben. Porque normalmente los autores, es como pasa con los directores. Yo he estado en festivales de cine hablando con un director y venir y haber tres personas al lado, hablar de la película sin saber que ese señor era el director y después decirme el director. Y encima peor, cuando es un director que no habla castellano, entonces tienes que interpretar lo que ha dicho del castellano al inglés y tienes que ay, qué tratar de, divertido. muchas veces incluso de suavizarlo, porque encima si no se va a enfadar. Pero cuando estás hablando el mismo idioma, y eso me ha pasado a mí, me pasó con Horacio Altuna. Estábamos en Santa Cruz y que además Horacio tiene el carácter que tiene, en el buen sentido, pero tiene muchísimo carácter. Y de repente empezaron a decir cosas y yo le dije a Horacio, por favor no digas nada, porque si dices algo, encima no es cuestión, porque era uno diciendo no sé qué, no sé cuánto, y al final es el mismo chiste privado de Kurt Vonnegut, o sea, la profesora de literatura decía, el que escribió esto no sabe nada de Kurt Vonnegut, y dice, pero tía, si fue Kurt Vonnegut el que habla, el que vino aquí a hablar con él. Entonces te lo pregunté por eso, porque normalmente a los autores no les gusta implicarse en ese, o sea, no les gusta muchas veces el resultado, pero no les gusta por lo que tú dices, porque es muy estresante, porque las obras que a lo mejor quiere ver la gente no son las que a ti te gustan. O Claro, y entonces al claro. final la gente dice, joy, ¿por qué ha puesto esto y no ha puesto aquello? Y en realidad, y entonces Sí, dice, sí, sí. mira, porque es que esto a lo mejor lo tuve que hacer en 3 meses corriendo porque se me pasaba el plazo y para esto he tenido un año y estoy mucho más contento. O sea, ahora mismo estamos viendo una ilustración de Claro, una especie que es una ilustración, además es totalmente griega, porque hay un Pegaso, parece un Pegaso, la verdad, y sí, una chica vertiendo algo, y a lo mejor tú esta ilustración te pasaste 3 meses haciéndola y disfrutaste un montón, y la pones y la gente dice, jo, esto no me gusta, porque es que yo he leído de esta persona no sé qué y no me lo ha puesto en la exposición. Y entonces, claro,
nunca, o sea, no solo no lleva nunca gusto de todo, sino siempre te van a buscar lo que no has puesto. Porque es así de simple. Entonces, Exactamente. Pasa con por los eso te, músicos también. por eso te pregunté, porque cuando vi que también había sido comisaria de exposición, digo, pues mira, el, tal y como está la situación, y sobre todo, a pesar de lo que beneficia la red, ¿cómo ves tú la situación Ujú. actual del mercado? ¿Tú crees que a trabajar como ilustradora, como dibujante, le queda mucho tiempo o Internet en cierta Uf, manera está empezando al revés, a cerrarle? Hay tal cantidad que es muy difícil sobresalir lo justo para que te conozcan. yo estoy un poco retirada de, digamos, del circuito, por llamarlo así, industrial, hace unos años, pero sí estoy en contacto con muchos colegas que sí trabajan sobre todo en medios audiovisuales, más que ilustraciones de libros y cuestión editorial. Lo que yo pienso es que es una necesidad inherente al humano dibujar, hasta de Mm, las cuevas para acá. mm, mm, Eso va a ser muy difícil de erradicarlo. Me parece que a mí, o quizás una esperanza, que los medios o las herramientas o las cosas que van siendo, digamos, técnicas o tecnológicas, no van a poder borrar eso. No sé cómo nos las vamos a arreglar los ilustradores, pero eso va a seguir estando. Y yo creo que también hay una necesidad de, por lo menos lo que yo leo y con la gente con la que charlamos del tema, de buscar cosas hechas por humanos. Sí, es muy fascinante la inteligencia artificial, etcétera, pero es como buscar comida casera, no sé, mm, buscar mm, ese tipo de cosas. Siento que vamos a seguir buscando comida casera en mm. este tema, o por lo menos es mi esperanza. No, Yo no voy a dejar de dibujar. no, no, a ver, Eh, mira, ahora que estaba viendo tus ilustraciones, eh, te lo digo fíjate la concatenación de ideas. En los últimos años, sobre todo en Santa Cruz de Tenerife, o sea, en Canarias hay dos provincias, la provincia de Santa Cruz y la provincia de Gran Canaria. Eh, en Santa Cruz de Tenerife está habiendo una eclosión, pero enorme, de estudios de animación. Además, la animación se está usando para muchísimas cosas, cosas que además le está dando, son estudios de animación que realmente son estudios de animación femeninos, porque gran parte de las autoras que trabajan, las autoras con las que tiene contacto la fundación o que ha habido encuentros son casi todo autoras. Eh, una de las cosas que yo estaba pensando, será también que yo soy muy cinematográfico, muy audiovisual, que cuando veo imágenes, en cierta manera soy capaz es un poco lo del príncipe valiente, o sea, en realidad casi que veo que las cosas se mueven, aunque sean en dos dimensiones. sí. ¿No se te ha pasado por la cabeza o nadie te ha puesto sobre la mesa la posibilidad de, las, his- pongo como ejemplo la primera historia que leí y bueno, las que he leído a continuación cuando me las mandaste, ¿no se te ha pasado por la cabeza hacer eso en animación? Sí, y de hecho, un amigo y vecino, o sea, nos decimos vecinos porque esto es una zona semi-rural y estamos a 4 kilómetros de mi vecino, que ahora nacional trabaja de eso, y me ha dicho muchas veces, pero la verdad me da mucha pereza. Igual, uno de los libros que está por salir, que se llama Lunaria, él le dio color digital y me planteó la posibilidad de hacer algo, aunque sea un corto o algo. Todavía está en eso, está en charlas con cafecito de por medio, a ver qué No, a hacemos. mí, yo personalmente te digo, en el caso particular de la primera historia que leí, del Valle de los Ujú. Secretos, porque además debo decir, y además en eso te lo quiero agradecer, yo hablé contigo, no sé, un lunes o un martes, o sea, yo te mandé un correo electrónico un lunes o un martes, tú me respondiste ese mismo día, eh, y me parece que el miércoles y me estabas mandando un montón de material para ver, o sea, que yo realmente pude mm, pasar de una historia sola a leer mis historias más grandes y hacerme una idea más global de tu trabajo. Con lo- yo lo he dicho muchas veces, o sea, en este trabajo normalmente tienes muy poco margen, o sea, ves algo que de verdad te gusta, que
bajo tu criterio merece la pena que los demás lo conozcan, como que es el caso, y además ahora mismo estamos viendo un montón de imágenes con lo que perfecto. Pero muchas veces tienes un margen de tiempo muy pequeño, porque además estás preparando un evento y tienes que cerrar 15 días antes, 20 días antes, un mes antes, es una historia. Y entonces, en tu caso en particular, que muchas veces no tienes esa oportunidad o tienes que empezar a buscar y llamar a una editorial que te manden el libro, que no te lo mande, que no sé qué, que no sé cuánto, lo tuyo fue muy inmediato. Y yo cuando vi la primera historia y después vi, por eso te digo, te lo agradezco mucho porque me facilitaste muchísimo el trabajo. Porque cuando es un autor solo, vale, pero cuando tienes una docena, es un poco, a veces es un poco complicado. Además con la diferencia de horario, de que unos están en un sitio, Sí, otros están en otros, y al final recibes las cosas por las noches, o tú las mandas y es por la noche y no recibes la respuesta hasta el día siguiente. Y entonces yo cuando vi tu primera claro, historia y el resto de las historias, la historia misma de la niña, la música, todo este tipo, esta misma portada, y además me encanta lo de en la ciudad del dragón infinito, o sea, es que hasta los títulos son bonitos, debo decir. A mí me parece mucho me parece son muy de animación y además una animación adulta. O sea, por eso te lo planteo, o sea, yo entiendo que además tras trasladar algo en dos dimensiones, o sea, trasladar un cómic a un formato animado es, hombre, hoy es más fácil, evidentemente, porque en el mundo digital es sí, muchísimo sí, más sencillo. Pero es que están, en cierta manera, y con esto lo que estoy es empujando a la gente para que se apunte a conocer lo que hagas de forma más directa, están narrados de una forma que si articulas digamos, si pones todas las páginas una al lado de la otra, estás viendo ya la secuencia de animación. Porque además el dibujo es tan limpio, porque hay dibujos, hay historias que por mucho que quieras, si las tienes que pasar, tienes que limpiar mucho. Pero en tu caso no, mm, en tu caso, mm, por cierto, bueno, esta misma historia de Caleb, que también está, es que además sí, cambias mucho, porque sí. esto es mucho más realista. eh, Caleb es previo a todo este mundo del Valle de los Secretos, de la historia central que se llama Narius. Todo este mundo del dragón infinito es después de Caleb. Caleb es una historieta que la rehice 9 veces y que la historia primigenia la escribió a los 14 años. Ultra. Eh, sí, y bueno, la pude, digamos, dibujar. Al mismo tiempo empezaron a surgir las historias del dragón infinito, pero me centré en Caleb en ese año 2011, 2010-2011, y opté por una imagen más oscura, más simplificada, más realista. Ujú. La trama es más oscura también, es otra cosa, transcurre en el Sí, Imperio Bizantino durante las luchas iconoclastas, no deja de ser fantástica porque, bueno, es la historia de un demonio arrepentido, y bueno, opté por esa imagen oscura. Pero no, es otro mundo, como la primera historieta que hice que se llama Gualicho, que transcurre en la Pampa Argentina de 1800, y ujú. que está basada en un cuento de Guillermo Enrique Hudson. Este es otro mundo también. Yo prefiero unirlos en las fantasías, pero, pero sí, ahí tienen registros diferentes de imagen. Sí, y es otro estilo de dibujo, o sea, eso ya me di cuenta que también es, o sea, yo creo que uno se tiene que adaptar, me refiero a el tener la capacidad de saltar de un imaginario a otro. Pero Sí, sí, siempre tienes ese pozo. La misma idea en el Imperio Bizantino un demonio arrepentido, o sea, es que es como, tú consideras, a ver, eres de las personas que considera que no tanto el país en el que vives, sino el sitio en el que creas influye en lo que creas. O sea, no te voy a decir que si sí, te vas a los Cárpatos o te vas a Transilvania vas a hacer una historia de terror por aquello de que quien vivió en Transilvania. Pero eh, sí, incide bastante. A veces, bueno, a veces no me ha incidido directamente, porque nunca fui a Estambul, pero, pero sí, por ejemplo, todo el tema de la Patagonia sí fue directamente influencia para el Dragón Infinito. Eso sí. Eh, otros que he hecho no, pero eso sí. Y ahora directamente estoy acá y no sé si podría dibujar en otro lugar, la verdad que estoy muy arraigada acá, o por lo menos la zona montañosa de bosque, necesito eso para dibujar. En otros momentos he podido dibujar hasta, no sé,
encerrada en cualquier lado, pero en este Sí. momento no. También En un en eso, ¿no? De los momentos. en un vagón de metro, sí. A ver, Exacto. yo vivo en una ciudad, o sea, vivo en una capital de un país y tengo un Y, bosque a 1 minuto de casa. ajá, qué Y no es un lindo. bosque de 3 árboles, Claro, ¿eh? O sea, es un bosque. O sea, llega un momento que te metes en medio del bosque y sobre todo en invierno, cuando han caído pues, eso, los 40 centímetros de nieve bien puestos y demás, uf, que, que además ahí lo que tienes que ir andando, me refiero, andando en bicicleta o a caballo, porque hay unos establos qué lindo. cerca de donde yo vivo, también, que forman Qué parte de, hermoso. y realmente piensas que estás a 50 kilómetros de ninguna parte, mentira, o sea, andas un cuarto de hora y te encuentras la carretera y te encuentras coche, pero cuando estás en el bosque, sobre todo en invierno, que hay un poco de nieve, o sea, que hay mucha nieve y hay un poco de niebla y demás, parece que estás directamente en un Uf, bosque. Y a ver, eso, por eso te digo que condiciona, es como una cosa que en mi país de origen entienden, que es que el silencio es un gran bien. O sea, yo necesito silencio para sí, trabajar. O sea, lo que no sí, se sí, sí, sí. puede es lo de, eh, sobre todo en España, yo no sé en Argentina, pero en la República Argentina, pero en España todavía se usan mucho los teléfonos de mesa, los teléfonos convencionales, entonces el que tiene 3 teléfonos en la casa, más la lavadora puesta todo el tiempo, más el lavavajillas, más no sé qué, más no No, sé cuánto, por arriba y por abajo, entonces no, es imposible, yo lo siento, no. yo así no puedo trabajar. Y en cambio yo vivo en Bueno, un... a mí me pasa que trabajo más de tarde-noche, por eso mismo, porque de mañana y de mediodía y de tarde temprano todo el mundo está o llamando, o viniendo, o haciendo cosas, los vecinos, no, después de la tarde es el horario más propicio para mí, para Aquí no, hacer ese tipo de cosas. Y yo ya aquí terminé. parece como que está, parece, yo a veces he tenido la sensación, y ya llevo 2 décadas viviendo aquí. Hay momentos en los que parece que ha habido no una guerra nuclear, sino ha habido una invasión zombie, eres de los últimos supervivientes que estás solo en tu casa, un poco como Soy Leyenda, perdón por el giro académico, pero como la novela de Matheson de Soy Leyenda, que eres el último superviviente, porque ha habido una epidemia. No, Y te sientes igual porque entre que encima las casas están evidentemente muy, muy protegidas, porque si no te morirías de frío, tienen un doble ventana, tienen mucho aislamiento y demás. En realidad, claro, afuera puede pasar lo que sea que tú dentro de casa no te enteras. que me escuchas, Pero yo eso lo valoro muchísimo, o sí, sea, lo siento. Por eso te qué preguntaba bueno. también porque, hombre, es que entendámonos, la Patagonia, ya Buenos Aires suena lejos, pero yo la Patagonia, pues claro, tú la imagen que tienes de la Patagonia es estar en medio de ninguna parte. Como la imagen de estar en Laponia. O sea, me refiero es exactamente lo mismo. Tú dices, sí, porque en Laponia, aparte de la ciudad de Papá Noel, lo único que hay es nieve y árboles. O sea, no hay otra cosa. Bueno, nieve, árboles y hielo. Claro, Entonces, la Patagonia claro, está abajo yo de todo. estoy en un valle bastante profundo que no nieva mucho, que tiene un microclima, que es el Bolsón, Lago Puelo, a 5 y pico de kilómetros de Bariloche, que es una ciudad grande, pero ahí es un barrio un poco ruidoso, son vecinos, es una zona semi-rural, entonces se escuchan ruidos de motosierras, de camiones, ruidos de vida medio rural, Normal, claro. eh, pero en general es silencioso, me encanta, en Ujú. invierno sí, en invierno es totalmente silencioso. Sí, bueno, en invierno está claro, o sea, Me eso encanta. no, eso lo tiene. Em, ¿Hay algún proyecto o algo que siempre has querido hacer? ¿O hay algún personaje, como puede ser el Príncipe Valiente, es muy respetable, entiéndeme? ¿Hay algún personaje, algún proyecto al que siempre has querido hacer, que siempre has tenido ganas de, y no has podido, pues porque las circunstancias son las que son, o estás contenta con lo que has hecho hasta ahora? Estoy contenta, la verdad que estoy contenta. En este momento, por ahí no te, de vuelta, en otro momento voy a tener otra respuesta. En este momento la respuesta es que estoy contenta. Es que, a ver, la pregunta, porque en mi caso particular estás más circunscrito, siempre puedes hacer determinadas historias, pero puedes hablar, en realidad yo puedo hablar del personaje que quiera, en realidad no tengo problemas tampoco ni siquiera de copyright, más allá de, me refiero respetando una cierta de normas, pero en el caso de los dibujantes, siempre hay gente que te dice, no, es que ya me hubiese encantado, porque dices antes, me hubiese encantado hacer el Príncipe Valiente, lo que pasa es que, claro, evidentemente no puedo, o no sé cómo abordarlo, porque
Eh, no sé, a claro. mí es que... Y también te digo, yo hay autores que me han propuesto escribir sobre ellos y he dicho que no porque, porque he sentido que es imposible. O sea, no tengo ni los conocimientos, ni la formación, ni el tiempo para leerme todo lo que han hecho. Hay gente que yo lo siento, yo tienes que hacer, no, no puedo, pero ¿por qué? Digo, porque es que solamente de pensar que me tengo que pasar 6 meses leyendo todo lo que sé que ha hecho y en 6 meses voy a descubrir que ha hecho 3 veces más de lo que yo pienso y me voy a tener que, digo, no voy a terminar nunca, o Es sea, me voy a mucho. pasar exactamente es mucho, me voy a pasar 2 años buscando documentación y a los 2 años voy a decir, no sé nada. O sea, prefiero dejarlo. Y ya a nivel Claro, personal, ¿qué te parece una iniciativa en el mundo en el que estamos, que además Primavera Revolver prácticamente surge en la pandemia, porque además lo comentan en el primer número sí, de Historieta sí, Revolver? ¿Qué te parece una iniciativa como esa, tal y como está el mercado en un país como el tuyo, que daría igual que sea en tu país que sea en el mío, o sea, la situación es muy parecida? ¿Qué te parece? ¿Cómo valoras tú una iniciativa como la de Primavera Revolver? Porque como eres autora y has publicado y te descubrí gracias a ella, pues también sí. preguntar. No, me encantan las apuestas valientes. Una apuesta valiente porque ya acá, bueno, en Argentina hubo décadas atrás en que la gente leía todo el tiempo historietas. Ujú, Y ahora no es tan usual. Si no es manga, si no es superhéroe, es difícil que se busquen este tipo de historias y de historietas. Así que me encanta que haya una apuesta valiente donde podamos salir con historias raras, por llamarlas así, ujú, al mercado y que esté en un kiosco y que no sea una cosa rara de un cenáculo oculto donde vos tenés que ir. No, esto es algo conseguible. Un chico que va a una comiquería la encuentra la revista ujú. y nos encontramos. Así que va, muy feliz con esta iniciativa. Sí, no, no, además estoy totalmente de acuerdo porque esa imagen también pasaba en los años 70 y 80 en mi país con el tema de que había cosas que solamente las encontrabas en eso, en la cueva, que en realidad no era ninguna cueva, pero era un poco la leyenda que había alrededor. No, si vas a buscar eso tienes que ir a un sitio extrañísimo, ¿no? Mira, una librería como otra cualquiera, a lo mejor tenía Exacto, más polvo que de exacto. lo normal, o las estanterías estaban un poco más ajadas, pero en realidad era Sí, una librería que vendía libros y cómics, o tebeos, como se dice exacto. como se decía en mi país. Claro, A ver, esta es sí. la pregunta que yo siempre le tengo que hacer a un autor, aunque no me guste hacérsela porque sé que es muy difícil. O sea, no A muy ver, difícil, es complicadita. Eh, si tú vas a un evento, que sé que no es que te guste demasiado, pero vas a eventos, vas a un evento, a una presentación, o que porque las circunstancias son propicias, conseguimos que te vengas un año a Santa Cruz a hablar, a presentar tus cosas, pero no tú sentada en la Patagonia, yo sentado en el Helsinki y alguien controlándonos en Gran Canaria para que esto funcione de alguna forma o de otra. Y después de hablar de, pues eso, de todo lo que me has dicho, alguien viene, te enseña su blog o su portfolio o lo que él quiera o su tableta digital con sus dibujitos y te dice, hace la pregunta del millón, que es, ¿qué es lo que debo yo hacer para llegar a hacer lo mismo que haces tú? uh, Eso, ya, por eso he dicho que es la pregunta. es muy difícil. Me la han hecho muchas veces, Es normal, eres tanto en autora. Buenos Aires como acá. ¿Y qué hago? Y es muy difícil responderla. Hay una palabra que me viene y que es perseverancia. O sea, Mm, tanto en dibujar y crear y hacer y producir cuando no se tiene ganas, cuando no hay momentos, lugares propicios, cuando no estoy en medio de bosque, cuando no tengo un peso, cuando no tengo trabajo y seguir haciéndolo y seguir creyendo lo que uno hace. Yo creo que eso es lo básico. Es muy lugar común lo que digo, porque realmente no se me ocurre otra cosa. no, pero Así lo he hecho yo y lo sigo haciendo. Eh, lo y de la siempre perseverancia está buscar muy redes, bien. ¿no? de colegas, eh, es eso, buscar tanto algún maestro o maestra o alguien que te cuente su experiencia y también colegas, hacer con los colegas, gente que está en el mismo, que está escribiendo, dibujando o haciendo historieta o haciendo animación, que tengo amigos que están haciendo animación, ese tipo de compañía es muy importante, me parece. Ujú. En mi experiencia es lo que me resulta que a veces uno se decae un poco de ánimo o de que no están bien las cosas y el grupo siempre ayuda.
Mm, sí, sí, hablar con alguien, sinceramente, sobre todo eso, cuando estás atascado, cuando eh, Ujú. piensas que no vas a seguir y después... Dicen que en España hay un refrán que dice: mal de muchos consuelo de tontos. Como o como en Argentina hay un refrán que yo uso mucho, que además es de un guionista argentino que se llamaba Ricardo Barreiro, que era el guionista con el que trabajó muchísimo Juan Jiménez. eh, Ricardo Barreiro usaba mucho un refrán argentino que dice: cuando la limosna es excesiva, hasta el santo desconfía, que me parece un refrán maravilloso. O sea, me parece que, Exacto, sí, que lo además recordaba. es una cosa que yo he usado. O sea, eso sale en una historia de ellos dos que se llama Ciudad, que es una historia que yo leí siendo un adolescente, que además después tuve la grandísima oportunidad y el grandísimo honor de sentarme a hablar con Juan de Ciudad, con un número de Ciudad, precisamente una revista igual que esta, que se llamaba Cómica Internacional, que se publicaba en España. Era en ese momento una revista que además tenía portada de Juan, que era un número de Ciudad, y entonces tenía una historia que eran, no sé si eran 8 o 10 páginas, y yo tuve la oportunidad de hablar. Y entonces, precisamente en Ciudad, en el primer número de Ciudad, la protagonista le dice al que acaba de llegar a la ciudad eso: cuando el limón es excesivo, hasta el santo desconfía. Y en España está mal de mucho consuelo de tonto. Pero yo creo que no, yo creo Sí, que muchas veces cuando te sientas a hablar y todos utilizamos el mismo lenguaje y todo el mundo que está sentado en la mesa usa el mismo lenguaje, para empezar te das cuenta que primero tu situación no es la única. O sea, tú no eres el único que está exacto. metido en como dirían en la película Laberinto, en el terrible olvidadero, que es la traducción que se le hizo del inglés al castellano. No eres la única persona que estás atascada, sino muchas veces oyendo a los demás te das cuenta de que pues a lo mejor lo que tú estás haciendo es lo que tienes que hacer, aunque te cueste más hacerlo. Y muchas veces simplemente es Sí, eso, el poder desahogarse. Pero la palabra que has dicho al principio, que es la misma que he dicho yo cuando alguien me ha preguntado: "Ay, me gustaría escribir un ensayo sobre, yo qué sé, sobre Superman, sobre Batman o sobre Sandman. ¿Qué es lo que tengo que hacer?". Yo siempre digo lo mismo: de documentarte todo lo que puedas y tener constancia, o sea, trabajar todos los días, ujú, porque al final es eso, tener sí, perseverancia, porque si no, es imposible que ningún proyecto salga adelante. O sea, lo de la aspiración es muy bonito. sí, La ilustración sí, pero esa, no. exactamente, sí, pero no. No te funciona, exactamente, te funciona lo que tú dices. Cuando tienes las tres ideas, estás en el supermercado comprando la fruta y de repente las tres ideas te encajan y dices: ah, esto es lo que tenía que hacer. Vale, eso te pasa una vez. Exactamente. Exactamente, no tiene más historia. Eh, a ver, ya en la biografía que está en internet, que está en la página web de la fundación, que es la que tengo yo por aquí, está, si Ujú, consigo que el sistema funcione, por aquello de si debe funcionar, está tu página de Facebook y tu página de Instagram, que además la recomiendo, El Dragón Infinito, que además ujú, se ve muchas veces cómo dibujas. Yo, como persona responsable de que hayamos estado hablando más de una hora, tengo la obligación ujú. de recomendar que la gente haga sus deberes y descubra, pues no solo descubra esto, que además, señores, esto se puede pedir. O sea, yo vivo en Finlandia, hablé con alguien en Argentina y esa persona en Argentina me lo mandó. O sea, no es tan difícil. Todavía el correo funciona. O sea, todavía el correo físico, ese que viene en un sobrecito, en una cajita, todavía funciona. Eh, y de todas maneras, Sí, vamos a ver, y a través de Instagram o a través de Facebook, una persona tiene la oportunidad de hablar con el autor, que es uno ujú, de los grandes avances. exacto. Entonces, yo les recomiendo Sí, encarecidamente, sobre todo a aquellas personas que les gusten los mundos de fantasía, que les guste enfrentarse a algo distinto, porque es lo que tú has dicho, a mí me encantan los superhéroes, que conste. O sea, me encanta y me encanta el manga, pero también a veces demandas una tercera opinión o una tercera visión, que fue lo que me gustó. O sea, aquí mismo hay una historia de Gánster, historia que es la primera, de hecho, historia ujú, ciertamente de superhéroes, pues una superheroína muy particular, hay una historia sobre los sí, efectos de la Guerra de las Malvinas, que es muy real además, ujú, y después hay una historia incluso de samuráis, y entre medias está lo tuyo. Entonces, a veces lo que uno demanda muchas veces es eso, es decir, algo distinto. Entonces,
para aquellas personas que quieran encontrarse algo distinto, porque últimamente cada vez hay menos opciones, yo les recomiendo que hagan sus deberes, a su, pues, tanto en Facebook como en Instagram, es Dragón Infinito, o al blog directamente, entran en internet, ponen el blog de Fer Gris, y además ahí habla habla de sus trabajos, hay un montón de páginas, un montón de ejemplos, lo mismo que hemos hecho nosotros, lo que pasa que nosotros, en mi caso, yo les he pedido las imágenes directamente para poder enseñarlas durante la charla, porque no van a salir defraudados. O sea, eso lo tengo muy claro. Y después, si hay algún estudio de animación que nos está viendo y quiere buscar un argumento para hacer no un corto, un buen largometraje de animación, por favor póngase en contacto con la autora, que seguro que no van a salir defraudados. Porque, a ver, es así. O sea, tú lo que tienes que hacer es poner Gracias. unas condiciones que Con te mucho placer. beneficien y ya está. O sea, yo sé que es muy complicado pasar de un formato a Sí, otro, pero a ver, es que lo tuyo está muy bien. Entonces, bueno, muchas a gracias. ver, de nada, por favor, gracias por haber respondido a nuestra llamada, gracias por tu tiempo y yo solo espero que, bueno, que me haya aportado de la mejor forma posible, que no siempre es fácil, pero bueno, porque uno se le acaba notando que le gusta mucho esto, pero para mí es una oportunidad y sobre todo el hecho de ver el trabajo de una persona que vive en eso, en el otro extremo del mundo, que tiene otras influencias, que tiene otra forma Sí, de entender la vida, pero que al final es eso, al final a todos nos gusta lo mismo. Y sí, sí, da igual donde vivas. Pasa mucho también en autores de las islas, porque quieras que no, una isla te condiciona geográficamente, o sea, no estás dentro del continente, tienes que por moverte supuesto. necesariamente muchas Sí, veces, porque aunque si quieres hablar con alguien, si quieres enseñar tus historias, al final tienes que moverte. Y mucha gente dice, no, es que estoy en medio de ninguna parte. claro. Vale, sí, pero tú vives en un extremo del mundo y lo que tú dices, sigues teniendo relación, tienes tu estudio, sigues haciendo cosas, y si te tienes que mover 200 kilómetros, 300 kilómetros, 400 kilómetros, sabes que también lo tienes que hacer, pero que el espacio físico no tiene Sí. por qué condicionarte, más allá de lo que te puede llegar a condicionar. Y bueno, yo voy a terminar, aparte ya te he dado las gracias, darle las gracias otra vez a la Fundación y a la cátedra por darnos el Sí, apoyo y el sustento y la igualmente. difusión, a la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario del Desarrollo Cultural, y a don Gonzalo Santana, que está a los mandos de la nave Enterprise, como dice don Patricio García Ducha, que no nos ha podido acompañar porque está precisamente trabajando en el desarrollo de la parte expositiva presencial de Santa Cruz Comics 2023. Y yo lo último que digo es que espero que alguna vez dejes por un rato tu tranquila vida y te vengas hasta nuestro país para que nos puedas contar más cosas, enseñar más cosas y hablar más cosas Me de... encantaría, me Porque sí, encantaría aparecer con la mochila por allá. sí, no, es que ese es el espíritu, o sea, dar una mochila, sentarse y entonces lo Sí, mismo que hemos hecho hoy, pues sí, desgranarlo y sí, sobre sí. todo que no solo sea yo, sino que haya un público, o sea, que haya unos espectadores o que haya una audiencia que te pueda hacer más preguntas, porque al final Sí, totalmente. todo esto tiene sentido por lo que podemos aportar, lo que puedas aportar tú como autora, lo que puedo aportar yo como moderador o como también como autor, porque hay un relevo generacional y yo creo que cuando llegas a un determinado momento de tu vida tienes que aceptar que tú ya estás más para enseñar que otra cosa, o para, como me dijo una Sí, persona, para dar aquello que has atesorado a lo largo de tu vida, y además tú tienes una carrera profesional larguísima, porque llevas un montón de tiempo. O sea, tú hablas de sí, hace 15 años, hace 20 años, cuando ahora la gente mataría por saber que va a tener 5 sí, años de carrera profesional. Y entonces, sí, por es eso te cierto. digo que todo esto que estamos desgranando aquí en vivo y en directo, yo sé que todavía saldrían más cosas porque habría más personas, habría más puntos de Sí, vista contándolo. Pero bueno, yo sí, ya te he dado las gracias. Creo que hemos podido hablar como se suele decir, de lo humano a lo divino. Espero que sí, estés conforme con lo que hemos hecho. Esto se queda grabado, por lo tanto, quien quiera quien totalmente, quiera verlo. absolutamente. Y por favor, hagan los Buenísimo. deberes, métanse en Facebook o en Instagram a ver más cosas de ella, pónganla, síganla. Y yo espero que cuando termine, Escriban y yo contesto.
exacta, no es verdad, o sea, escríbenla que le va a contestar, a mí me contestó, también les puedo contestar a ustedes. Y yo espero que hagas más proyectos y que hagas más cosas y que desarrolles más cosas, porque en realidad lo que he visto me ha gustado mucho. Yo espero que termines eso, los 12 volúmenes completos para leerme toda la historia completa. Y digo, y si Lo alguien se anima a intentamos. hacer, y si alguien se anima a hacer una historia de animación con tu trabajo, por favor, ya saben, contacten con la autora, que ella ya ha dicho que responde, que seguro que no se van a sentir defraudados. María Fernanda, Sí, muchísimas gracias y hasta una próxima gracias a ocasión. ustedes. Y gracias a los que Gracias. nos han acompañado. Y mañana, si la autoridad lo permite y el sistema también lo permite, tendremos una charla con Paula Varela y Néstor Barón, o Barón, porque no Sí, lleva tilde, que son dos de los responsables de Primavera Revolver Casa Editorial, son directamente responsables de que hoy hayamos hablado con la invitada. Buenas sí. noches y nos vemos Bueno, mañana si tienen tiempo. Buenas noches o buenas tardes en tu caso.